Bueno, en los componentes vamos a mencionar en primer lugar el corazón. Dos, va a haber un sistema que saca sangre del corazón. ¿Qué serán? ¿Las arterias o las venas? Son las arterias, ¿no? Entonces, hay un sistema de distribución de la sangre, ¿no? Distribución de la sangre, ¿no? A los tejidos y pulmones. A este sistema se le denomina sistema arterial, ¿no? Porque es salida, ¿no? Pero hay otro sistema que es de retorno, formado por las arterias o venas, por las venas, ¿no? A ese sistema se le puede denominar sistema de retorno, ¿no? Retorno de la sangre al corazón. Bueno. Y ese es el sistema denominado sistema venoso. Pero hay otro sistema, ¿no? Hay un sistema, miren ustedes, que tiene que ver con... Vamos a ponerlo ahí. Vean esto, ¿no? Acá les hago recordar que el corazón izquierdo siempre es sangre oxigenada, mientras el corazón derecho es sangre no oxigenada y no se mezcla, ¿no? Por eso se dice que la circulación de los mamíferos es completa, es cerrada, es todo cerrado y es completa. ¿Qué quiere decir completa? Que no se mezcla en ningún momento la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada, ¿no? Bueno, y la sangre oxigenada siempre está en el lado izquierdo, ¿no? Acá, por ejemplo, la circulación es así, ¿no? Este sería el ventrículo izquierdo, ¿no? Y por aquí sale una arteria, que es esta, ¿no? ¿Cómo se llama esa arteria? ¿No? Pero del otro lado también va a salir, de este lado, otra arteria, ¿no? Esa otra arteria, ¿cómo se denomina? Bueno, este es el ventrículo derecho ya. Y de ahí sale esta arteria, a los pulmones. ¿Y la arteria? Pulmonar. Ambas son arterias, ¿ya? Porque sacan sangre del corazón, ¿no? Pero de ahí la sangre va a regresar, bueno, acá esto termina en capilares, arteriales, ¿no? De los tejidos que son rojos, pero estas son las células. Esta sangre arterial deja el oxígeno acá, para el ciclo de Krebs, ¿no? Pero en el ciclo de Krebs se produce el CO2, ¿no? Y el CO2 es capturado por los capilares, que podríamos llamar capilares venosos, ¿no? ¿Por qué venosos? Porque, bueno, estos hacen anastomosis. ¿Qué quiere decir anastomosis? En la histología, a ver, ¿se acuerdan la histología? Esta es una anastomosis. ¿Qué es anastomosis? Es la unión de los tubos, es la unión así, ¿no? ¿Ya? Entonces, los capilares arteriales hacen anastomosis con los capilares venosos, ¿no? Y entonces, acá el CO2 es traído por las vénulas, por las venas y termina en estas grandes venas. ¿Cómo se llaman estas grandes venas? Las venas cavas, que caen a la aurícula derecha, ¿no? A la aurícula, ¿no? Entonces, así circula la sangre, ¿no? Ahora, después vamos a ver que, bueno, esta es la circulación, digamos, mayor, ¿no? ¿Por qué la circulación mayor? Porque del ventrículo izquierdo la sangre llega por la arteria aorta, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Y es la circulación mayor. En cambio, del lado derecho, la sangre circula nada más que al corazón, ¿no? Al corazón.
Y en el corazón va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Que esta arteria pulmonar, se divide en capilares más delgaditos, ¿no? En vasos más delgados, que son los capilares. A ver, ¿estos capilares son arteriales o venosos? No, porque viene de arteria. Son capilares arteriales. Pero pulmonares, que son diferentes de los capilares arteriales de los tejidos. Estos tienen CO2, tienen oxígeno, o sea, son rojos, ¿no? Oxigenados, ¿no? Y los capilares venosos toman el CO2 y por lo tanto son CO2, ¿no? ¿Ya? En cambio acá, en los pulmones, los capilares arteriales que vienen de la arteria aorta, ¿no? Son azules, porque traen CO2 del lado derecho. Y en cambio acá van a capturar el oxígeno del aire y ahora sí cambia de color la sangre. Ese cambio de color tiene un nombre, ¿no? Desde ahorita adelante se denomina la hematosis, ¿no? Entonces la hematosis es el cambio de color del tipo de sangre, ¿no? En los pulmones, de sangre no oxigenada en sangre oxigenada. Y cuando tenemos ya sangre oxigenada, se trata de capilares. ¿De qué tipo? ¿Venosos o arteriales? Estos. Venosos, porque se juntan para formar estas venas de retorno al corazón. ¿Cómo se llaman esas venas? Las venas pulmonares, ¿no? ¿Por qué venas? Porque son de retorno, ¿no? Entonces vean ustedes, ahí tenemos este sistema que ya es más pequeño, más fino, que son los capilares, ¿no? Que llegan a todos los tejidos ya, ¿no? Dejando oxígeno y trayendo CO2, ¿no? Entonces, en este caso tenemos hay un cuarto sistema, que viene a ser el sistema ya de difusión de oxígeno a los pulmones, perdón, a los tejidos, ¿no? Entonces, este es el sistema de difusión tisular, que está conformado, ¿no? Por el sistema capilar, o sea, en la microcirculación, porque ya son bien delgaditos, ¿no? Ayer vimos circulando la sangre al microscopio, ¿no? Un animalito vivo, ¿no? Y hoy día vamos a hacer también lo mismo, ¿no? Para que vean ustedes la microcirculación también, ¿no? O sea, la circulación en capilares, ¿no? La característica de los capilares es que por acá van a ver que los glóbulos de la sangre pasan en columna de uno prácticamente, ¿no? Pasan por ahí en columna de uno, ¿no? Circulan en columna de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son muy delgaditos, ¿no? Vamos a poner al microscopio un asa intestinal, como lo hicimos ayer, rapidito, ¿no? Y lógicamente un glóbulo de estos animalitos, de los batracios, tienen 10 micros de ancho y 20 micros de largo, ¿no? Entonces, si pasa en columna de uno, digamos, piensa que el diámetro de ese vaso es más o menos 10 micras, ¿no? Igual que estos, ¿no? El diámetro será 10 micras, ¿no? En cambio, en un vaso, por ejemplo, más grande, ¿no? En que los glóbulos pasan en columna de 2, ¿no? ¿Cuál es el diámetro de este vaso? 20 micras, ¿no? O sea, 10 y otro más acá ya son 20, ¿no? 20 micras. Así podemos ver el diámetro de los vasos, ¿no? De acuerdo a las filas de glóbulos que pasan, ¿no? ¿Ah? Bueno, para ir por partes en esto de la hemodinámica, borramos el corazón porque ya lo hemos estudiado hasta hace un momentito, ¿no? Y ahora vamos a hablar más bien del sistema de distribución de la sangre.
y luego el sistema de retorno, o sea, las venas, y luego los capilares, ¿no? Entonces, quedémonos primero con el sistema de distribución de sangre a los tejidos y a los pulmones, que se conoce como el sistema arterial, ¿no? Sistema arterial. Bueno, entonces, el sistema arterial está formado por las arterias, ¿no? Por las arterias. Pero, ¿qué es una arteria? Es un vaso sanguíneo que saca sangre, ¿no? Del corazón, ¿no? Para completar, del corazón. Pero otra preguntita, nada más que para captarles la capacidad que han tenido de entender, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. La arteria es el vaso que saca sangre del corazón, ¿no? A los tejidos y a los pulmones, ¿no? Pero, ¿qué tipo de sangre? ¿Oxigenada o no oxigenada? Oxigenada. No. Las dos, ¿no? Las arterias, la arteria que sale del lado izquierdo saca sangre oxigenada, la aorta. Y la otra que sale del lado derecho saca sangre no oxigenada, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Arteria es un conducto que saca sangre del corazón. Saca sangre del corazón, ¿no? ¿A dónde? A los tejidos y a los pulmones, ¿no? Pero en todo caso, vamos a ver cuáles son las clases que podemos ver ¿no? Para que se entienda mejor. Clase de venas. En primer lugar tenemos las grandes venas. Perdón, clase de arterias, ¿no? Estamos en arterias. Grandes arterias. Acá tienen dos ejemplos. Esta es la arteria aorta y esta es la arteria pulmonar, ¿no? Voy a poner de otro color por una razón, ¿no? Arteria aorta y la otra es la arteria pulmonar. Bueno, ¿por qué haber puesto de dos colores? Ya. La arteria aorta transporta sangre oxigenada y la arteria pulmonar transporta sangre no oxigenada, ¿no? Capten esa idea, porque si no, te imaginas, ¿no? Todo lo que viene no se va a entender, ¿no? Bueno, pero la aorta y la pulmonar, conforme se alejan del corazón, se van a hacer cada vez más delgadas, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Entonces, vamos a buscar algo más completo, ¿no? Bueno, podría ser ese caballo, ¿no? Y ahí tiene usted la arteria aorta. Este dibujo debería estar de rojo, ¿no? Porque este es el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿no? La aorta, hasta que llega hasta la cabeza, los brazos, y la otra que llega hasta toda la parte del abdomen, ¿no? Hasta la cola y hasta las patas, ¿no? Son las dos aortas, ¿no? Bueno, la aorta sería la aorta caudal, ¿no? Y la anterior, ¿no? Bueno, pero esta arteria aorta se divide en arterias más delgadas. Esta, por ejemplo, sería la carótida, ¿no? Esta sería la braquial, ¿no? La que acá, por ejemplo, la femoral, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? La que llega al riñón sería la renal, ¿no? Entonces, esas arterias más delgadas, ¿no? Las podemos denominar arterias medianas, ¿no? Y podemos poner varios ejemplos, ¿no? Los que quieras, ¿no? Puedes poner la carótida, la facial, la braquial, ¿no? La renal, la femoral, etc., ¿no? Pero, ojo, estas arterias se van dividiendo y se convierten en algo más fino ya, ¿no?
más delgadito, ¿no? Que podríamos denominar, bueno, ahí, ¿no? Ya las arteriolas, ¿no? Estas son las arterias, las grandes arterias, como la aorta, arterias medianas, y estas de acá ya son las arteriolas, que terminan dividiéndose en capilares arteriales, ¿no? Entonces, podemos poner acá algo más delgado, las arteriolas. Las arteriolas decimos que se dividen en conductos más pequeños, ¿no? Que son los capilares arteriales. Ahora, bien, aprovecho, ¿no? ¿Por qué razón las venas no tienen pulso? Solamente las arterias tienen pulso. Y ayer lo comprobaron al microscopio. El circuito arterial va así, pulso. Y la sangre en el circuito venoso hace así, sin pulsaciones, ¿no? ¿Ah? Nadie habla de pulso venoso, solamente hay pulso arterial. ¿Por qué? Porque el pulso que nace en cada cisto del corazón, cuando se contrae el corazón, impulsa la sangre, ¿no? Y ese impulso viene hasta todo el árbol arterial. Entonces podemos tomar el pulso acá, en fin, ¿no? Es el pulso. De ese pulso, esa onda, empuja la sangre, ya muere acá. ¿Por qué muere acá? Porque por ahí ya son micras, ¿no? Pasan de columna de uno, ¿no? Los vasos, los capilares, ¿no? Columna de uno ahí, ¿no? Entonces, ahí prácticamente ya en los capilares muere el pulso. Y entonces la sangre retorna al corazón, ¿no? Con el sistema venoso, ya sin pulso, o sea, así, como un remanso. Entonces, diferente de acá, la sangre circula así. Entonces, en la cirugía, cuando tengan su curso de cirugía, fácilmente se van a dar cuenta si el vasito que han cortado, porque no se puede dejar de cortar en la cirugía, ¿no? Vasos sanguíneos, ¿no? Entonces empieza si bota la sangre así, el vaso cortado, es una arteria. Y si no hay pulsaciones, sino la sangre fluye normalmente, es una vena, ¿no? ¿Ah? Eso se pone una pincita que es la pinza hemostática, ¿no? Para que ya no siga tanto, ¿no? Entonces trabajamos con pinzas, ¿no? Bueno, entonces esas son las clases de arterias. Cuando se habla de arterias, ¿no? Hay que hablar también de algunas funciones que cumplen las arterias. Ya hemos dicho dejar oxígeno. ¿Oxígeno a dónde? A los tejidos. ¿Y dejar CO2 a dónde? A los pulmones, ¿no? ¿Ya? Oxígeno a los tejidos, la aorta. Y CO2 a los pulmones, la arteria pulmonar, ¿no? Del pulmonar. Bueno, ese es el papel de las arterias, ¿no? Pero también hay que decir que las arterias tienen pulso, ya hemos dicho, ¿no? El pulso, ¿qué cosa es el pulso? ¿No? Vamos a definir el pulso acá, ¿no? Pulso arterial, no hay pulso venoso, ¿eh? El pulso arterial es una onda de estiramiento de las paredes de los vasos, de elongación. Elongación quiere decir que se estira las paredes de los vasos, ¿no? Es una onda de elongación de la circulación sanguínea en las arterias. Es el pulso arterial. Prácticamente se puede decir que el pulso arterial es semejante o es igual a la frecuencia cardíaca, ¿no? Es igual a la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay 70 latidos por minuto, también va a haber 70
pulsaciones. Entonces, para ustedes como médicos va a ser indiferente escuchar los sonidos cardíacos, ¿no? ¿Con qué aparatito? Con el estetoscopio, o tomar acá el pulso, ¿no? Acá van 70 sonidos o acá 70 pulsaciones, ¿no? ¿Se entiende? Es igual, ¿no? Tomar el pulso. ¿Pero dónde tomamos el pulso en nosotros? Acá, ¿no? Ya lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Para los que llegaron tarde, para la próxima clase en práctica vamos a tener necesidad de tensiómetro para medir la presión arterial. Entonces, si en casa los que llegaron tarde sobre todo tuvieran este tensiómetro, ¿no? Lo pueden traer, ¿no? Porque mientras más marcas y tipos de tensiómetros hay, mejor, ¿no? Pero, ¿no? Bueno, entonces el pulso en este caso se mide acá, en la arteria radial, ¿no? Arteria radial. Fácil sería ubicarse acá en el dedo pulgar, ¿no? Y hacer un ángulo de 90 grados así, ¿no? Y ahí van a encontrar fácilmente el pulso. A ver si lo pueden localizar, ¿no? El pulso, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Cuando se hace con un solo dedo es más difícil, ¿no? Con este, ¿no? Mejor es así, ¿no? Rápido. Por acá. Si no está ahí, está un poquito más acá, ¿no? Ese es el pulso. Otra posibilidad acá. ¿Cómo se llama esta arteria? La yugular no es una vena. Estamos hablando de arterias. La carótida, ¿no? La arteria carótida, ¿no? Bueno, la yugular no tiene pulso porque es una vena, ¿no? Pero está ahí a un costado de la carótida que sí tiene pulso, ¿no? Bueno, pero en los animales pequeños se prefiere otra arteria. En el perro, acá la femoral, ¿no? ¿Ya? Bien. O los animales, en los rumiantes pequeños como la oveja, la cabra, también acá en la femoral, ¿no? Ya en los grandes rumiantes, como la vaca, ¿dónde sería? En la cola, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama esa arteria de la cola? La coxigia, ¿no? O sea, en el malo de la cola, en la base de la cola, en el vaso de la cola, se pone así y en la parte de abajo se nota el pulso, ¿no? En el caballo más bien sería acá, en la facial, ¿no? En la arteria facial, termina su maxilar, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí encontramos, ¿no? Bueno, pero es una cosa del pulso y otra cosa es la presión arterial, ¿no? El pulso se mide en número de pulsaciones por minuto, ¿no? Ustedes, por ejemplo, 60, 70 por minuto, ¿no? Pulsaciones por minuto. La presión arterial, ¿cómo se mide? ¿Cuáles son las unidades de presión arterial? Milímetro de mercurio, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos qué cosa es la presión arterial. Para referirnos a la presión arterial, decimos que la fuerza, ¿no? Es la fuerza con que la sangre circula en los vasos sanguíneos, ¿no? En las arterias, perdón. De la fuerza de la sangre o con la que circula la sangre en las arterias, ¿no? Pero el aparato, ¿cómo se denomina? Tensiómetro. Se mide con el tensiómetro. O también se denomina, como van a ser médicos, tienen que saber, esfigmomanómetro. El tensiómetro también se denomina esfigmomanómetro. A ver, vamos a ver la presión arterial. Bueno, ese aparatito que ven ustedes ahí, ¿no? Es el tensiómetro, ¿no? Ahí tenemos
un tipo de tensiómetro, ¿no? Acá hay una señorona que se está haciendo medir la presión arterial, ¿no? Entonces acá se mide un aparato que es una columna de mercurio, ¿no? Y hay que poner ahí para comprimir la arteria braquial, ¿no? Y medir la presión arterial en milímetros de mercurio, ¿no? Pero hay otro aparato que no es tan complicado como este, aunque este es mucho más, tal vez, seguro, ¿no? Se usa en los hospitales. Y hay otro que se parece a un reloj, ¿no? Y va marcando ahí los milímetros de mercurio. Incluso hay otro aparato mucho más fácil, digamos, de medir la presión arterial. Ojalá alguno de ustedes tuviera en casa. Cualquier marca o forma nos es útil para que vean, ¿no?, la próxima semana, ¿no? Entonces vuelvo a repetirles, por favor, si tuviera alguien en casa en la próxima semana, de la práctica próxima semana, a ver si nos hace favor de traer, ¿no?, para enseñarles cómo manejar, ¿no? Y este es otro, se pone como un brazalete acá, ¿no? Y ya no necesitamos estar introduciendo el aire para presionar la arteria, ¿no? Solo ahí el aparatito ya presiona la arteria acá, ¿no? En este caso la radial, y mide la presión arterial, ¿no?, en forma digital, ¿no? Noten que hay dos valores siempre en la presión arterial, uno mayor y otro menor, ¿no? A la presión mayor se da una presión sistólica, ¿no? Entonces, la presión arterial tiene dos, digamos, de valores, ¿no? No valores. Uno se denomina la presión sistólica y otro la presión diastólica. Esta es la presión mayor y esta es la presión menor, ¿no? ¿Por qué la sistólica es la presión mayor, no? ¿Tienes una idea? A ver, sentido común o una ayudadita. ¿Dónde la sangre va a salir con más fuerza? ¿En la sístole o en la diástole? En la sístole, ¿no? Entonces por eso es que es sistólico, ¿no? Ustedes deben tener más o menos este valor, ¿no? De 110, 120 o 70, 80, ¿no? Milímetros de mercurio, ¿no? Ahora los cardiólogos se abrevian, ¿no? Dicen que la presión es de 12,8, ¿no? O puede ser, por ejemplo, 11,7, ¿no? Pero en realidad es 120 milímetros de mercurio y 80, ¿no? O 110 y 70, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora veamos qué pasaría o cuando la presión sistólica, ¿no?, pasa de 140, es igual o superior a 140, se habla de hipertensión arterial, ¿no? No debemos tener ni 140, se puede decir, ¿no? Mucho peor si tenemos más, ¿no? Hipertensión. O también cuando la presión diastólica pasa de 90, también se dice que tenemos hipertensión arterial, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es en el humano, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es lo peor que puede pasar a una persona o a un animal que sufra hipertensión arterial? Paro cardíaco, ¿no? Pero antes de eso, un derrame, o sea, una hemorragia, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre va a circular con tanta fuerza que puede romper a varios vasos menores, ¿no? Entonces, si eso es en el cerebro, va a haber un derrame cerebral, ¿no? Un derrame cerebral, ¿no? Puede causar la muerte. O también acá, en las arterias coronarias, ¿no? Puede romperse las coronarias con tanta fuerza y viene un derrame y hasta digamos, un infarto cardíaco, ¿no? Una hemorragia cardíaca, ¿no?
o en el hígado. En cualquier parte del cuerpo puede ocurrir una ruptura, ¿no? Pero ¿qué puede causar hipertensión arterial, ¿no? ¿Tienes una idea? A ver. A ver. Tienes que saber, hipertensión arterial. ¿Qué puede causar hipertensión arterial? Pensar, ¿no?